Compañeros técnicos o tecnólogos de la línea de movimiento de materiales de INUCOM, bienvenidos al primer módulo que tiene como fin aprender, conocer y estandarizar nuestros procedimientos de mantenimiento de los puentegrúas. En esta primera sección vamos a tocar el tema de los motores eléctricos, frenos y rectificadores. Los motores eléctricos que utilizan nuestras grúas son de tipo jaula de ardilla. Son los motores que utilizan por economía, por facilidad de fabricación y debido a su bajo costo de fabricación y su rendimiento. En este caso tenemos el motor de un polipasto Stahl, de un testero de una grúa Stahl, que se conforma de las siguientes partes y que debemos verificar. Les recuerdo que por los temas de seguridad que debemos tener en cuenta, ser muy precavidos en el momento de iniciar un mantenimiento. Recordar las 5 reglas de oro del electricista, que consisten en que vamos a hacer un aislamiento físico en el punto de energización, de alimentación, el disyuntor que alimenta nuestro puentegrúa. Luego vamos a hacer etiquetado y marcación con la ayuda de un candado, de un sistema de seguridad en el breaker o en el punto donde estamos conectando, y marcamos la tarjeta con el nombre nuestro. Estamos haciendo un trabajo para que nadie vaya a energizar, ¿sí? Posteriormente debemos revisar en el sitio, en nuestra grúa, que haya ausencia de tensión, que no haya energía. Y posteriormente también vamos a señalizar el área para que ninguna persona, ningún extraño pueda entrar al área de peligro, energizar la grúa o entrometerse para nada en la operación que estamos haciendo. Seguimos. Tenemos nuestro motor Stahl, en este caso, de una de nuestras grúas. Este motor está conformado por los siguientes elementos. Tenemos un rotor, que es un eje que va a lo largo de la carcasa de este motor internamente, con una masa. En este caso es un rotor jaula de ardilla. Ese rotor no está devanado, es una masa compuesta de muchos fragmentos metálicos, de muchas espiras metálicas que van puestas en cortocircuito. Va una carcasa en la que está montado el devanado. El devanado puede ser de 2 polos, 12 polos, dependiendo de la configuración y las velocidades del motor. En este caso tenemos un devanado conmutable de 2 polos y de 12 polos que tiene 2 velocidades. Está conformado también por la tapa, que es la que se encarga de direccionar el torrente de aire a través de las aspas de ventilación, el ventilador, el freno de motor y una caja que está compuesta por una bornera, los tornillos y el cableado interno del motor. En este caso, para una velocidad y para otra velocidad. También una sonda térmica para la protección del motor y un puente rectificador, que es el que alimenta de energía de corriente continua a nuestro freno. Cuando hagamos la inspección, la primera parte de nuestra inspección es de carácter visual. ¿Qué vamos a inspeccionar en este caso? Como no tenemos acceso a la punta del eje por estar montado, no hay necesidad de desmontarlo. Verificaremos simplemente que la carcasa esté en buenas condiciones, que las aspas de ventilación estén completas, estén en buen estado, que los tornillos que sujetan las tapas que forman la unión de nuestro motor estén completos, los 4 tornillos, y que ninguno de ellos esté roto, que no se vea luz en las uniones entre la carcasa del motor a las tapas. También vamos a verificar el estado físico del freno, el estado físico de nuestro ventilador, que las aspas estén completas. La tapa debe estar en perfectas condiciones, no debe tener puntos sumidos o roturas. Si le falta una parte de la tapa, la ventilación puede ser insuficiente. Si está doblada, va a golpear las aspas del ventilador, va a generar ruido y también va a causar el daño del ventilador. Continuando con nuestra inspección del motor, lo segundo que vamos a verificar es las características del motor. En el motor, sobre el estator, tenemos una placa de características. Estas son las que aparecen en este adhesivo en todos nuestros motores. ¿Qué información importante tenemos ahí? El tipo de motor y de alimentación eléctrica. En este caso es un motor trifásico. Los motores generales de nuestras grúas todos van a ser de alimentación trifásica, excepto los motores de los polipastos de cadena para bajas capacidades.
En las grúas, en los polipastos de alta capacidad, siempre van a ser motores trifásicos, bien sea de alimentación 220 a 250 voltios y 440 a 480 voltios. En este caso verificamos que se trata de un motor de 3 fases alimentado a 440 a 480 voltios. Lo primero que vamos a verificar es que la alimentación, el voltaje de alimentación, esté en ese rango, esté entre 400 a 480 voltios, y que la diferencia en ese voltaje no supere el 5% por debajo de 440 o el 5% por encima de 480 voltios. Este motor tiene un rango alto de variación, de 440 a 480 son 40 voltios, que me permite variar. También en esta calcomanía aparece el tipo de fabricación, el tipo de referencia del fabricante. En este caso 82F30-220-233. Si necesitamos solicitar un reemplazo para este equipo, debemos tomar los datos exactos para garantizar que el motor que vamos a cambiar sea igual. En este caso tenemos un motor que se rompió. Si vamos a pedirlo, debemos ser muy cuidadosos con el número de la placa para que el motor que llegue sea consistente con este motor en cuanto a voltaje, revolución y potencia. ¿Qué otro dato nos da importante la placa? Nos da el tipo de protección. En este caso es protección IP55. La protección IP hace referencia al aislamiento pues, contra polvo y agua que tiene la parte interna o el devanado de este motor. En este caso, la protección 5, el primer número, hace referencia a la protección contra polvo, y el segundo número, el segundo 5, a la protección contra agua. En este caso, este motor contra agua, el factor de la protección 5, indica que puede resistir goteo continuo en grado hasta 60 grados de proyección, o sea, una lluvia, un aguacero torrencial. Por eso mismo debemos, al hacer la inspección, verificar que los sellos, muchos de estos equipos traen unos sellos plásticos, estén en el sitio y estén tapando. Si el sello se ha perdido, va a entrar agua, va a entrar humedad por ese lado y va a haber condensación interna en el devanado. Esos sellos son importantes para que se mantenga la protección. Otro dato importante que nos da es la clase de aislamiento. El aislamiento tiene que ver con la vida útil de este motor y de cualquier motor de nuestras grúas. El aislamiento es el tipo de aislamiento indica la clase de aislamiento la clase de químico o material con la que se hace el aislamiento y la temperatura a la que puede llegar a resistir. En este caso, aislamiento clase F. Usualmente se usa este aislamiento para zonas tropicales con mucha humedad como la que estamos aquí en nuestro país, en Colombia. Este aislamiento clase F tiene como característica que llega hasta los 155 grados de temperatura. La sonda que trae internamente el motor, que es esta, a 145 grados va a abrirse. Normalmente esto viene conectado a una protección, a un evaluador que determina que cuando la sonda que va internamente del motor alcanza esta temperatura y se abre, me va a abrir el control para que no se pueda seguir manteniendo energizado mi motor. Es una protección en caso de sobretemperatura. ¿Por qué se recalientan esos motores? ¿Qué es el daño principal que ocurre con ellos? La temperatura es la que afecta la vida útil del motor. Cuando yo no tengo un ventilador en buenas condiciones, si yo le he quitado la tapa, que es la que direcciona el aire, la temperatura del motor se va a elevar hasta un punto donde no hay equilibrio, porque no hay pérdida de calor a través de las aspas de ventilación. Entonces debemos ser cuidadosos en la inspección en verificar que nuestro ventilador, que nuestra tapa, esté en buenas condiciones. También hablamos de un porcentaje de un ciclo de trabajo. Los motores de las grúas, de los polipastos, no pueden trabajar continuamente. Vienen para prestar un servicio intermitente. Eso significa que, tomando como base un tiempo de 10 minutos, yo no puedo tener conectado mi motor sino hasta un máximo de 6 minutos. 4 minutos en la velocidad rápida y 2 minutos en la velocidad lenta. El mayor tiempo en velocidad rápida se debe precisamente a que hay un mayor flujo de aire circulando por las aspas de mi motor. Esto hace que pues, haya más pérdida calórica y el motor se pueda mantener conectado durante un mayor tiempo. Entonces nuestros motores están diseñados para un trabajo intermitente, debido a que el devanado tiene una configuración
que hace que su consumo, su arranque y su potencia sean muy elevados para trabajar con alto torque. Seguimos con la medición de aislamiento del motor. Esta es una de las pruebas más importantes que nosotros realizamos al motor y nos va a demostrar si el motor se encuentra en buenas condiciones y su aislamiento está en buenas condiciones para seguir operando el motor. Una vez que destapamos la caja de bornes del motor, verificamos que las conexiones estén adecuadamente hechas en la caja de conexiones, que los tornillos donde van nuestras conexiones que vienen del tablero principal a la caja de conexiones, estas conexiones estén en buen estado y los tornillos y las tuercas estén bien ajustados. También verificamos que la conexión a tierra del motor, en este caso es un tornillito que va a un lado de las borneras principales, con la línea de tierra que nos va a aterrizar en caso de que se presente una falla de fase, que se aterrice y que la energía se vaya por la red. Verificamos también el rectificador que esté bien conectado. Las conexiones del rectificador son las dos entradas de alimentación alterna que vienen desde los devanados del motor y la salida hacia nuestro sistema de freno. Una vez que verificamos que las conexiones están bien hechas, debemos proceder, en este caso donde el motor no está conectado, debemos proceder a desconectar todos los cables. Vamos a desconectar los 3 cables de alimentación de una velocidad, los 3 cables o 2 cables de alimentación de la segunda velocidad. Vamos a desconectar los cables que salen hacia el rectificador y vamos a desconectar también los cables que van hacia el evaluador de termistores, con el fin de que nuestro motor quede también aislado de toda otra interferencia o que haya una línea aterrizada por otro lado diferente al motor. Una vez que tenemos desconectado el motor, vamos a tomar nuestro instrumento, en este caso es un medidor de aislamiento Fluke, con el que podemos inyectar hasta 1000 voltios para la prueba de aislamiento. Este elemento, que lo deben tener todos ustedes en las sucursales, pues es un equipo que me permite enviarle un voltaje y con una carga muy pequeña a través de los conductores para verificar que en el aislamiento no hay pérdidas. Normalmente las pérdidas pueden ser de 3 tipos, las que hay en un devanado. Un tipo de pérdida es por la magnetización misma del cobre. En el primer momento el cobre del devanado se va a magnetizar, se va a polarizar y va a generar un consumo. Hay otra pérdida que es por el aislamiento. El aislamiento tiene un consumo, también los átomos, etcétera, del aislamiento tienen que direccionarse, también va a generar un consumo de corriente muy pequeño y que va a ser un poco más largo en el tiempo que el consumo de magnetización. Y las pérdidas normales, que son las que vamos a verificar, que es la corriente de fuga, que es la corriente que se va a través de la carcasa del motor, que es lo que no debe ser. Originalmente los motores, cuando están nuevos, tienen una medición de aislamiento muy alta. Eventualmente se van del rango de nuestro medidor. Nuestro medidor puede inyectar hasta 1000 voltios y una salida de 11 gigaohmios. Dependiendo del medidor de aislamiento, podemos tener unas mediciones de aislamiento y unas inyecciones de voltaje mucho mayores, de 5000, de 10000 voltios o más. En este caso, para nuestros motores, los equipos que trabajan con voltaje a 440, como en este caso, les podemos inyectar de 500 a 1000 voltios. ¿Cómo lo hacemos? Verificado que nuestro motor está completamente desconectado, procedemos a conectar el común de nuestro medidor de aislamiento y lo vamos a conectar a un punto que esté libre de pintura en la carcasa del motor, la tapa o la carcasa del motor. Y la punta de prueba la vamos a conectar a su punto en el medidor. Luego procedemos a poner el voltaje de alimentación, el voltaje de prueba, que en este caso vamos a colocarle 500 voltios. Este me permite hacer la prueba desde la misma punta de prueba, poderle mandar el voltaje desde la punta de prueba. Hacemos una verificación de que las puntas están conduciendo. En este caso vemos que
0, hay continuidad, 1 voltio, y en este caso la continuidad es completa, es total, hay continuidad. Podemos colocar entonces nuestra punta de prueba teniendo cuidado de no tocar, porque aquí está pasando 500 voltios, entonces hay un voltaje peligroso, lo vemos en el instrumento. Sobre 30 voltios se considera un voltaje peligroso para las personas. Entonces, al hacer la prueba debemos ser cuidadosos de no hacer continuidad entre la punta del equipo y nuestro cuerpo. Es un voltaje, es una carga pequeña que posiblemente no nos va a causar daño, pero sí nos puede asustar un poco. Ponemos la punta de prueba en alguno de los bordes y inyectamos el voltaje. En este caso, el rango máximo que tenemos con 500 voltios, estamos aplicando 527 voltios, el rango máximo de medición en este voltaje es de 550 megaohmios. Entonces el equipo me indica que mi aislamiento se sale del rango admisible para 500 voltios. En este caso, el aislamiento en este motor es mayor a 550 megaohmios. Puedo aplicarle 1000 voltios de tensión, colocarlo en una borna e inyectarle 1000 voltios. La resistencia empieza a aumentar a medida que ya las corrientes de magnetización del devanado se han consumido. En este caso tenemos que se está estabilizando en una medida, normalmente podemos dar un buen valor de aislamiento por 1 minuto que lo tengamos conectado. En este caso tenemos para este motor 2.7 gigaohmios. El rango máximo para 1000 voltios en este equipo es de 11 gigaohmios. Entonces podemos ver, si yo desconecto, si yo libero la punta, genero un aislamiento máximo, vemos que es 11 gigaohmios. Significa que este aislamiento se encuentra dentro del rango de medida de 1000 voltios. Tenemos 2.5 gigaohmios. Un motor nuevo normalmente nos va a marcar más de 11 gigaohmios, un valor mayor a 11 gigaohmios se sale del rango. ¿Cuándo podemos decir que el aislamiento se encuentra en malas condiciones? Lo que nos dice el estándar IEEE 47 es que el valor del aislamiento para un motor debe ser de 1 megaohmio por cada 1000 voltios de alimentación. Como este equipo se alimenta a 440 voltios, podemos decir que 1 megaohmio sería un valor aceptable, aunque ya muy bajo, para un motor. En este caso tendríamos que pensar en hacer ya una reparación del motor o programar un mantenimiento del motor. Debemos tener en cuenta que en el momento de hacer unas pruebas de aislamiento es muy importante la temperatura ambiente, que las pruebas se hagan, si se van a hacer en un motor y para marcar tendencia en el mismo motor, se deben hacer teniendo una temperatura ambiente igual y que la humedad relativa al ambiente sea la misma. ¿Sí? Si hay mucha humedad en el motor, las mediciones de aislamiento se me van a variar. Bien. Dentro de lo que vamos a hacer, dentro de lo que es nuestra inspección en la medición de nuestros motores, la revisión de nuestros motores, vamos a tratar un tema importante que es la revisión del freno. ¿En qué consiste la verificación de la carga del freno? Todos nuestros motores vienen equipados, o la mayoría de nuestros motores vienen equipados con electrofrenos, con discos de freno. El fabricante ha dado en colocarle un agujero, un taladro, donde podemos verificar el entrehierro del freno. Como los frenos no se pueden ajustar, entonces se basan en medidas estandarizadas que debemos respetar. En este caso tenemos un motor que corresponde a la referencia 2F13-233. Vamos a nuestra tabla que nos da el fabricante y que ustedes deben tener. Y para este freno 233 me dice
que el entrehierro máximo es de 1.6 milímetros y que el entrehierro mínimo es de 0.2 milímetros. Ese entrehierro es la distancia que hay entre la platina que se atrae cuando se magnetiza el freno y la misma bobina de freno. Aquí tenemos un devanado que cuando se magnetiza genera un campo que atrae una platina metálica que está empujada por resortes y que es la que presiona y mantiene el freno activado hacia el motor. Cuando magnetizamos el motor, que se magnetiza también la bobina de freno, esta genera un campo, atrae la platina y retrae los resortes. En ese momento, el disco de freno que está aquí queda libre, permitiendo que nuestro motor gire. Entonces la revisión es muy sencilla. Debemos tener un juego de galgas, de espesores, con punta delgada para que puedan entrar en el taladro. La revisión nos indica que puede tener entre 0.2 y 1.6 milímetros. Entonces vamos a comenzar con la galga de 0.5 milímetros. También el manual nos explica y nos dice cuál es la entrada mínima que debe tener la galga en el agujero. Normalmente, en este caso van a ser 20 milímetros. Tomamos la galga y la introducimos. Como veo que no entra, entonces voy a buscar una galga de menor espesor. Voy a colocar la galga de 0.3 milímetros. También es muy gruesa. Vamos a usar la galga de 0.2 milímetros. Es todavía muy gruesa. Vamos a usar la galga de 0.15 milímetros, es decir, décima y media. Y no entra tampoco. Vamos a pasar entonces a usar la galga de una décima. Queda suelta, entra suelta. Buscamos una medida intermedia que es 0.13 milímetros. Tenemos entre 0.1 y 0.15. La galga de 0.13 entra adecuadamente y entra más de 20 milímetros. Significa que el entrehierro de este motor es 0.13 en este caso. Y es menor que el mínimo que es la tabla, pero el motor está de fábrica, ¿sí? Entonces estaría en buenas condiciones. ¿Qué más vamos a revisar? Este freno solamente nos vamos a verificar el entrehierro. Vamos a desmontarlo para verificar internamente cómo está y cómo viene armado. Ya tenemos un freno aquí listo para nuestra inspección. ¿En qué consiste? Una platina, un resorte y 3 tornillos. Con ayuda de una llave de 7 milímetros vamos a proceder a retirar los tornillos de sujeción de la platina. Esta inspección se hace para verificar que no haya polvo y la calidad en la que se encuentra y el estado en que se encuentra el resorte. En los frenos pequeños no es crítico, pero en los frenos grandes de los polipastos siempre debemos hacerlo, debido a que por su uso debemos tener una precaución mayor en el mantenimiento. Cuando el freno es grande, utilizaremos una prensa para mantener presionada la platina.
En este caso, como por tratarse de una bobina muy pequeña, se puede hacer con la mano, pero en un freno grande nos apoyaremos en una prensa para hacer esta labor. Verificamos el estado de la platina, del resorte. Los frenos grandes no llevan un solo resorte, sino que llevan los resortes en unas perforaciones que están hechas en el diámetro, externo del bobinado. 4 resortes o 8 resortes dependiendo de la configuración. Verificamos que el aislamiento del devanado se encuentre en buen estado y que no haya interferencia o que no sobresalga de la parte lisa mecanizada de la bobina. Esta bobina se encuentra en buenas condiciones, ya hemos medido su aislamiento y esa es la revisión que hacemos. Para el armado se harán los puntos en forma inversa como se desarrolla. Muchas gracias. Para terminar con el tema de la inspección de los frenos, vamos a mirar un freno nuevo de un motor Star. Entonces hemos retirado previamente ya la tornillería, quitamos el ventilador, verificamos que está completo, quitamos la bobina de freno, la dejamos a un lado y vamos a verificar el conjunto del rotor. En este caso este motor pues no tiene la parte, no está montado, entonces el rotor está libre, pero por este lado tenemos nuestro disco de freno. Este es un disco de freno que está nuevo. Vemos que el material de desgaste está homogéneo a ambos lados de la base metálica. Esto es una pastilla que no es en asbesto y que viene unida mediante un adhesivo a esta base metálica. Es ranurada. Ella debe, cuando instalemos o verifiquemos un freno, siempre observemos que se mueva libremente en la manzana ranurada del rotor. Se debe mover libremente. Si entra ajustada, si hacemos un recambio y este rotor entra ajustado, debemos verificar que no haya rebabas en las ranuras de la manzana del freno. En este caso vamos a limar y vamos a quitar las rebabas hasta permitir que esto se deslice suavemente. No es necesario lubricar. ¿Por qué? Porque si lubricamos o aplicáramos grasas, pues esas grasas se van a ir hacia el freno, pero sí podemos usar un aceite penetrante para limpiar y lo secamos. Va a quedar una cantidad muy pequeña que sí me va a ayudar al movimiento, pero que no va a impregnar de lubricante. Es indispensable que las caras del freno estén secas, que no tengan grasa. Entonces no vamos a aplicar grasas en estos puntos, solamente aceite penetrante en spray, vamos a limpiar y ya. Aquí podemos ver uno de las fallas y los daños típicos de un disco de freno. En este caso pues tenemos desgaste de los ranurados debido al movimiento en el rotor y pérdida de una de las partes del freno, de una de las caras de trabajo del freno. ¿Por qué sucede esto? Porque el rotor de freno o disco de freno está bloqueado, no se puede mover libremente, entonces queda presionándose contra una de las caras. Puede ser contra la platina que está en el freno, en el electrofreno, entonces va a generar este desgaste. También cuando el desgaste es excesivo, que sobrepasa el límite que nos manda el fabricante, ¿qué va a suceder? Si yo tengo mucho desgaste en mi disco de freno, esta pieza metálica se va a ir acercando, esta base metálica se va a acercar más al motor, pero la platina que presiona con los resortes que están saliendo desde el freno y que presionan mi platina, va haciendo que esta se distancie, a medida que se desgasta, se distancie cada vez más de la bobina que se magnetiza, de la bobina de freno. Cuando la distancia es tanta, puede suceder que ya la bobina al magnetizarse no sea capaz de retraer los resortes, de atraer la platina, y en esos casos es cuando suceden daños como el que estamos viendo acá, recalentamientos, roturas de las bases o de las platinas de deslizamiento del freno. Eso se presenta debido a recalentamiento. Aquí vemos una rotura, un daño pues característico, los sobrecalentamientos, puntos que vemos azules, también como una erosión del material, del metal. Se debe a que no se retrae adecuadamente nuestro disco de freno, porque se ha distanciado mucho, hemos perdido la distancia. Entonces es muy importante verificar
con la galga de entrehierros, con las galgas de espesores, verificar el entrehierro que cumpla y que se acomode con lo que manda el fabricante para evitar que podamos dañar el freno, que podamos dañar la bobina y que nuestro motor se pueda quemar debido a un sobreesfuerzo. Por último, vamos a hacer una verificación de los rodamientos del motor. Nuestros motores normalmente vienen con rodamientos sellados. La mayoría de nuestros motores vienen con rodamientos sellados. Solamente los motores muy grandes, de grandes capacidades, traen rodamientos para lubricar con grasera o por baño en inmersión en las cajas reductoras. Como estamos refiriéndonos a motores, nuestros motores vienen con rodamientos de bolas sellados. ¿Qué vamos a verificar? Si tenemos la posibilidad de acceder a ellos. No es necesario pues que desmontemos los motores porque es un trabajo que no se hace siempre, pero si tenemos la posibilidad y hemos desmontado el motor, siempre debemos verificar que los rodamientos se encuentren en buenas condiciones. Entonces verificamos, en este caso tenemos un rodamiento pues, que no es sellado, pero para nuestros rodamientos, si son sellados en caucho o con sellos metálicos, vamos a verificar las condiciones del sello. El sello no debe presentar golpes, no debe haber averías del sello. Y lo más importante, si hay escape del lubricante por algún espacio en el sello, pues debemos inmediatamente cambiar el rodamiento. Nos damos cuenta si hay escapes, normalmente porque se va a presentar goteo de grasa o porque vamos a ver grasa en la parte interna del devanado. Entonces, en el caso de que tengamos escapes, fugas de lubricante, se debe cambiar. Así el rodamiento esté en buenas condiciones. Si el rodamiento originalmente viene sellado, debemos cambiarlo en caso de que haya fuga. ¿Cómo vamos a detectar un rodamiento en malas condiciones? Vamos a girar, cuando tengamos el motor libre, pues vamos a hacer giro del motor que nos va a determinar, con el que vamos a poder detectar si hay algún ruido, chasquido o algún sonido anormal en el rodamiento. También si podemos, si al desarmar el motor pues estamos quitando los rodamientos, podemos hacerle una prueba de giro o ver si en el rodamiento la pista está en buenas condiciones, los sellos están en buenas condiciones, la chapa está en buenas condiciones, o si se presenta recalentamiento. En este caso este rodamiento ha sufrido recalentamiento, entonces se ve que ha perdido su color plateado original y ahora tiene un color azul. También cuando verificamos si tenemos el motor libre, podemos verificar el eje, que no tenga bote. Entonces al hacer la prueba de giro, hacemos una observancia de que con respecto al fondo no vamos a tener bote en la punta de nuestro eje, en ninguna de las dos puntas del eje, ni en la punta ni en la parte trasera. Si tenemos también acceso al motor, podemos determinar en qué estado se encuentra el dentado de ataque de nuestro motor y los cuñeros que se encuentren perfectamente en forma, bien cortados y sin daños. Terminada la inspección visual que hemos hecho de nuestros equipos, debemos nuevamente dejar todo como estaba. En este caso vamos a tapar nuevamente, a montar nuestros frenos, verificar el torque. Las tablas de torque de todos nuestros elementos están en los manuales. Los frenos la tabla nos da un valor para el torque, debemos aproximar ese torque, darle ese torque, ajustar bien, tapar, verificar que los 4 tornillos de la tapa se encuentren en su lugar. También vamos a tapar verificar que las conexiones internas me quedan bien hechas, tanto del rectificador hacia el freno, como las conexiones del termistor o las conexiones del motor en las dos velocidades. Para la verificación de los consumos de corriente y voltaje, esto lo podemos hacer desde el tablero principal. Como al iniciar nuestra inspección hemos tenido en cuenta el aislamiento, ya podemos entonces en este momento proceder a quitar el aislamiento y a inicializar el equipo. Una vez hecho esto, debemos verificar en el tablero de conexión del polipasto, bien sea en el tablero A16 o bien sea en el tablero de la grúa, el tablero A11, vamos a verificar que el voltaje de alimentación sea el correcto y vamos a hacer pruebas de funcionamiento. ¿Por qué? Porque es posible que si nos queda una línea mal energizada o nos quedan invertidas las fases, si entregáramos a producción, si entregáramos al operador, un motor nos podría quedar invertido con relación al otro, o una velocidad nos podría quedar invertida con relación a la otra. Como esto puede suceder, necesitamos siempre dejar probados nuestros equipos.
tapamos nuestros motores y desde el tablero principal o en el tablero A16, en el tablero del polipasto, vamos a verificar que el voltaje que tenemos de alimentación es el correcto para nuestros motores y vamos a hacer prueba de funcionamiento de nuestros motores. Esta prueba en que consiste en energizar nuestros motores, verificando el sentido de accionamiento y que las dos velocidades concuerdan también en el sentido. Adicionalmente a esto debemos comprobar por medio del oído que nuestro sistema de frenos se está activando en la operación del motor. Si no quedó bien conectado al rectificador o si no se conectó como se debe conectar, pudiera no alimentarse el rectificador y por ende el freno quedar sin activarse. Esto me va a generar un daño del motor o que este no opere. Vamos a verificar que se accionan nuestros frenos y también con ayuda de la pinza amperimétrica, línea por línea, vamos a verificar que el consumo de las fases corresponde al consumo de los motores. Si tenemos dos motores activados desde el mismo contactor, pues sabemos que la corriente la vamos a dividir por dos y verificamos que esta corriente sea la corriente nominal del equipo. También en el polipasto vamos a realizar la misma prueba, verificar que la corriente de ascenso o descenso en las dos velocidades corresponde con la corriente para nominal del equipo. Bien, tenemos ya un polipasto real en sitio, pues como vemos el tamaño muy grande para poderlo mostrar o desarmar en una mesa. Tenemos el tambor de este polipasto, que hablamos ahorita, una caja reductora, su motor y un sistema de ventilación y freno, su caja de bornes. La inspección va a ser la misma de la que nos referimos en la primera parte del video y es retirar la tapa y acceder al punto de medición con galga. En este caso, igual que en el caso anterior, vamos a proceder a usar galgas de punta delgada para poder verificar el entrehierro. La verificación es la misma, las galgas deben entrar aproximadamente 30 milímetros para que la medición sea adecuada. Verificamos que el ventilador esté en buenas condiciones. Aquí podemos ver que este ventilador se debe cambiar porque ya tiene dos aspas rotas. Esto influye directamente en la operación y en la entrega de ventilación hacia las aspas del motor. Entonces este ventilador está para cambio. El freno lo medimos y de acuerdo a la tabla de valores pues debe tener una condición, el entrehierro debe tener una medida que debe ser consistente con lo que nos diga el manual. Verificación de ajuste de la tornillería, tanto de la tapa del motor como de los tornillos que sostienen el motor a la caja reductora. La segunda parte de la medición de aislamiento. Ya habíamos hecho en el punto anterior una medición del aislamiento entre el devanado con la tierra. Significa que si no hay aislamiento, pues la energía que está en el campo, la energía que está pasando nuestro devanado, se va a ir por la carcasa hacia la tierra. Esto normalmente va a generar un cortocircuito. Es cuando decimos que nuestro motor está en cortocircuito, está en falla a tierra. Pero también, en el caso de los motores, de estos motores que tienen doble velocidad, este motor tipo Dalander, tenemos un devanado doble, un devanado para la primera y un devanado para la segunda velocidad. También en este caso podemos y debemos verificar el aislamiento que hay entre las espiras o el devanado de la primera velocidad y entre las espiras del devanado de la segunda velocidad. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vemos que en el motor están diferenciadas, en la caja de bornes están diferenciados los dos devanados. Tenemos el devanado de baja velocidad y el devanado de alta velocidad. El devanado de baja velocidad está marcado está diferenciado porque es de color rojo, con franjas de color rojo, y el devanado de alta velocidad es un devanado que está en color blanco. Entonces vamos a poner nuestra punta negativa, nuestro común, y el positivo en una de las líneas del devanado. Tenemos que tener en cuenta primero desconectar el puente que hay
entre la línea común, que es 1W y 2W. Vamos a desconectar este puente. Esto sucede porque una de las líneas es común y está permanentemente energizada para las dos velocidades. Procedemos a desconectar este puente para que las devanados queden completamente independientes. Podemos verificar si queremos que la resistencia de nuestros devanados. Verificamos primero la resistencia que hay en nuestros devanados. En este caso, tenemos una resistencia de 36 ohmios. 36 ohmios. En las tres medidas. Y ahora procedemos a verificar la resistencia del otro devanado. 109.7, 109.6 y 109.6 también. Entre ellos, pues no va a haber resistencia. Esta resistencia que me está midiendo aquí es por la salida hacia el rectificador. Entonces vemos que ya no tenemos resistencia, por eso también debemos tener en cuenta desconectar, para medir entre bobinas debemos desconectar las salidas que hay hacia el rectificador, porque estas van del centro de los devanados hacia el rectificador. Ya no hay resistencia. Vamos a proceder nuevamente a verificar el aislamiento entre bobinas. Vamos a inyectarle 500 voltios. Ya tengo conectado al devanado de baja velocidad y procedo a inyectar. Van llegando ya al máximo, vamos llegando a la máxima medida del rango, que es 550 megaohms. Vamos a medir en otra de las puntas. Y llega al máximo. En este caso vamos a inyectarle entonces 1000 voltios. Esta ya es una medida muy buena para la resistencia, para el aislamiento entre las bobinas del motor. Podemos considerar que está en buenas condiciones. Si queremos tener un valor exacto, pues lo mantenemos hasta que ya se estabilice un valor. Pero 600 megaohmios decimos que es muy bueno para la medición del aislamiento entre bobinas. Adicionalmente a esto, ¿qué otro aislamiento debemos verificar? Lo podemos verificar. También debemos verificar el aislamiento que hay en la bobina del freno. Entonces conectamos las dos puntas. Recuerden que aquí no importa el orden de la conexión, positivo o negativo, no tenemos que estar pendientes de dónde se desconectó, porque no importa el sentido en que yo lo conecte, él va a operar. Entonces vamos a conectar, podemos conectar para la verificación del aislamiento, podemos conectar las dos puntas a la carcasa. Así podemos conectarla aquí. A la carcasa. 500 voltios. A esta sí debemos verificar a 200 voltios a 500 voltios, porque la alimentación de la bobina es de 104 voltios. Y le vamos a inyectar
inmediatamente se sale del rango. Significa que el aislamiento de la bobina del freno es adecuado. Entonces con esto terminamos el tema referente a la medicina de aislamiento de los motores.